Saludo, apreciados compañeros y tutor. He decidido escoger el autor a Paulo Freire para hablar acerca de la pedagogía crítica según este autor. Lo primero que tenemos que identificar es la realidad social de las que emergen estos diferentes autores en la pedagogía crítica, entre los cuales está McLaren, Giro, Apple, pero pues como ya les mencioné, me voy a concentrar en eh, Paulo Freire. Él nace en el año de 1900, permítame un minuto, confirmo la fecha, 1900, 1921. Él nace en 1921 en la ciudad de Recife, en Brasil. Eh, La realidad social en el continente americano y en muchos otros países alrededor del mundo es de una hegemonía o un monopolio de la educación donde las personas acaudaladas con dinero eh, ejercen control y dominio sobre eh, el resto o personas que hacen parte de minorías o las mujeres em, o personas que no eh, están en este grupo afluente. A partir de ahí, también en cuanto a que la educación en ese entonces era más un mecanismo de llenar receptáculos vacíos con información que muchas veces era memorística, porque en realidad lo único que les interesaban a, a estas personas en esas épocas era simplemente tener mano de obra que hiciera, que no pensara y que simplemente se subyugara. Y básicamente la pedagogía crítica surge o nace como eh, una respuesta en contra de ese tipo de educación. Entonces, el señor Paulo Freire, entre muchos au- autores de la pedagogía crítica, empiezan a motivar una posición diferente al estudiante como receptor de conocimiento, invitándolo a la participación activa de su conocimiento, con el fin no solo de que se instruya o, o que reciba conocimiento, sino que sea generador de cambio de su realidad. Y al decir cambio nos referimos como a la desigualdad o a la injusticia social en la que estos educandos están inmersos. Al identificar su realidad, al ser partícipe de ella, al identificarse como individuo activo que tiene poder y puede ejercer cambios importantes y significativos en su realidad, pues es ahí donde tiene como objetivo final la pedagogía crítica. Entre los muchos, entre las muchas publicaciones que hizo el señor Freire, encontramos los más significativos. Tenemos la pedagogía del oprimido, iniciando por ese título, Pedagogía del oprimido, que es un referente importantísimo de la obra de Freire que fue escrito en 1968, en donde se muy escuetamente identifican las, las falencias de la educación al- a la, en cuanto a que no es una herramienta para que estas personas que viven injusticias sociales por culturas dominantes, por oligarquías, por
países donde hay, digamos, dictadores y tortura, inequidad social, em, identifica la educación como fracaso porque no permite que esta sociedad sea eh, mejorada a partir de la educación, sino simplemente como una, eh, en, en el texto lo identificaban como una educación bancaria, ¿no? Que solo los educandos reciben información sin ningún tipo de análisis crítico ni con ningún objetivo final de cambio. Aparte de este título, Pedagogía del Oprimido, eh, disculpen un minutico, también hay otros referentes o otras publicaciones del señor Freire como la pedagogía de la esperanza y la pedagogía de la autonomía. Sus publicaciones han sido traducidos a más de 35 idiomas y han sido un referente de cambio e innovación en muchos países de Latinoamérica y pues del mundo y de África también. Entonces, ¿qué propone Paulo Freire? Básicamente la posición o los pasos en los que se hace la alfabetización es básicamente que el educando a partir del diagnóstico, de la reflexión de su realidad, eh, identifique vocabulario o palabras dentro de su descripción que, que tienen un alto contenido emocional. El educador también de identificar estas palabras y, y compilar estas palabras, especialmente las que sean generadoras eh, de, de nuevas palabras. Al compilar este léxico, se puede hacer entonces una, una especie de debate entre dos grupos donde aplican este léxico para entrar en un debate. Y dentro de este debate es donde ocurre el proceso de la alfabetización. El objetivo final, como mencioné desde el principio de la pedagogía crítica, es que el estudiante logre de manera autónoma, con cierta orientación del docente, eh, pero sobre todo es un método, un proceso autónomo del estudiante para que pueda identificar su realidad, reflexionar acerca de su realidad, criticar su realidad y generar aspectos de cambio dentro de su realidad. Entonces, básicamente esto es lo que se propone en la pedagogía crítica según el autor Pablo Freire. Muchas gracias.